Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio, 100ofertas.com. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. A nuestros seguidores y usuarios, las opiniones emitidas en este programa son de la absoluta responsabilidad del entrevistado. No nos hacemos responsables de lo que diga. Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Las Verdades de Miguel en su versión canal de YouTube. Youtuber, influencer. Tiene varias connotaciones. Parece mentira la influencia, hablándolo en términos generales, que ejercen las redes sociales como sustituyendo a la vieja comunicación. O sea, o la comunicación anterior. Yo creo que ha llegado el momento de darle un vuelco al periodismo venezolano. Está próxima, no tan próxima, pero el 27 de junio celebramos el Día del Periodista, conmemoramos el Día del Periodista. Y en función de eso debemos ir pensando en una nueva plataforma, en lo que deben ser las redes sociales para nosotros. Yo no entiendo cómo el gobierno, teniendo a su disposición todos los elementos, cómo hacerlo, no dispone de las redes sociales correctamente. No como lo hace el conde del Guácharo, que, pues bueno, ya no tiene atosigado. Ahora es filósofo, abogado, jardinero. Se pierde. Es una campaña electoral inútil, porque no va a llegar ni siquiera detrás de la ambulancia. Aquí la gente no recuerda una cosa, o no lo sabe. En Francia se presentó un cómico no hace mucho a unas elecciones presidenciales como candidato, y un cómico muy querido en Francia, celebrado. Bueno, pues, ¿qué papelazo hizo? ¿Qué fue lo que entendió el conde del Guácharo en elecciones pasadas? Retirarse al tiempo porque sabía que iba a dar pena, pues. Porque zapatero a tu zapato, cada quien en lo suyo. ¿Ves? A mí me gustaría incursionar en política, pero me parece que un mundo tan... Yo no tengo los elementos con que enfrentar a tanta bicho de uña que vive la política venezolana. Entonces, para eso no participo. Por allí, un señor, un diputado dijo que yo no estaba molesto porque a mí no me quería nadie, ni chavista, ni de oposición. Eso estoy hablando en lo que dijo, pues. Ni chavista ni oposición. Si supieras cómo me sentí yo feliz. Saber que al fin alguien del gobierno comprende que no soy chavista ni de oposición, que no me quiere nadie. Concho, qué bueno sentirse. Soy mal querido, voy a cantar esa canción. Soy mal querido. ¿Ah? Pero bueno, hoy es 5 de marzo. Un 5 de marzo del año X, creo que en 1956, por ahí, por esos años, murió en Rusia José Stalin, en la Unión Soviética. Máximo jefe soviético. Después de Lenin, él. Con muchos años, del año 21 hasta el 56. 21, 31, 41, 51, más de 30 años. Y obras que realizó Stalin. Transformó a la Unión Soviética en un país industrializado. Claro, tuvo políticas erradas como la colectivización. Bueno, se me pega la lengua.
una política errada. Son cosas que José Stalin, muchos años después, el 5 de marzo de 2013, por fin, dicen por fin, porque la gente había dado por muerto a Chávez en los últimos días de diciembre. Sin embargo, bueno, todos sabemos y vemos. Vamos a ver ese video un momentito, donde Maduro anuncia la muerte del presidente Chávez. Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. Yo realmente les digo una cosa. Yo entiendo a Nicolás Maduro cuando se le quiebra la boca. Ahí no hay ningún tipo de actuación. Por eso es que hay muchas cosas que no coinciden. Lo que sí entiendo o no termino de entender por qué, si Chávez había muerto, demoraron la muerte de Chávez. Porque yo digo, Chávez pidió que si llegaba a una situación de venida, ¿qué llaman? Su devenida. Sobrevenida. Que dieran la falta absoluta y procedieran a convocar elecciones. ¿Qué hubiera pasado si en primeros días de enero ellos deciden, porque Chávez estaba, no podía? Incluso si se salvaba, no podía. Se iba a quedar mutilado de las piernas, señores. Y eso no lo dicen aquí. Él iba a quedar discapacitado. Cuidado si no lo mató eso, ¿sabes qué? Que ni siquiera iba a poder caminar. Pero si se llama elecciones los primeros días de enero y el CNE, vamos a decirlo por una cuestión de ventajismo, convoca esas elecciones el 4 de febrero del 2013, estoy seguro que Maduro hubiera ganado de una manera holgada. Pero resulta que empezó a rehacer papagayo. Empieza a subir la inflación, más bien hizo mucho, porque Maduro ganó en la raya. Ganó ahí. ¿Y sabe por qué ganó ahí? Porque el candidato es un descandidato. No da ni frío ni calor. Enrique Capriles es un candidato de laboratorio. Y ahí lo demostró. Qué distinto habría sido quizás si el candidato estaba fuera del país, si el candidato, en vez de ser Capriles, es cualquiera de esos opositores que son así fuertes, que son pocos ahora. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bueno, 5 de marzo. Yo decía, con respecto al fallecimiento del presidente Chávez, es el desconocimiento que hay en la política. Quienes han manejado la política en Venezuela en los últimos años desconocen qué es la política. A pesar de que, por ejemplo, Maduro viajó con Chávez para arriba y para abajo, pero no dejaba de ser el que lleva maletín, el recibir órdenes, era uno más en orquesta. No era el hombre que confrontaba a Chávez. Y luego voy a discutir de tú a tú con Chávez, ¿no? Porque ellos veían a Chávez como, bueno, ellos se sienten los hijos de Chávez, como un padre. Graso error. Porque hay casas donde el padre es el padre y nadie discute al padre lo que hace. Y esos hogares donde al padre nadie le discute, no van a ninguna parte. Se quedan estancados. Y los hijos pasan a ser, ¿cómo se dice? Opacados por los padres. Entonces, estos que se sienten hijos de Chávez. Yo no entiendo. Dicen que Chávez murió. Bueno, yo recuerdo aquella imagen de Chávez leyendo un periódico, un Granma. Qué triste. Yo no sé quién se le ocurrió eso. Si Ernesto Villegas, ese que fue mi canciller después, al vicepresidente, a Arreaza, al mismo Andrés Izarra. No, ya Andrés Izarra se había ido. Yo no sé qué se le ocurrió. Pero nada más torpe que esa imagen. Porque además puso en entredicho a María Gabriela. Porque yo no puedo creer que María Gabriela, como hija de Chávez, acepte que su padre hagan con él semejante barrabasada. Chávez ya morado, leyendo un periódico, Granma. Se ve que es acomodado. Entonces buscan de defensa para que, en el programa Los Guillas. Ay, así no me ayudes, compadre. Tremendo abogado le busca para que explique por qué Chávez está leyendo un periódico Granma. Aquí hay un problema, que la mayoría de los gobiernos de izquierda siguen directrices. Todos se parecen a la hora de la chiquita. La muerte de Stalin se ocultó por días. La muerte de Lenin se ocultó por días. Igual ocurrió con Mao Zedong. En casi todos los países. Igual ocurrió con Fidel Castro. Nadie sabe todavía si Fidel se murió de un infarto, murió de viejo. ¿De qué murió Fidel Castro? ¿Dónde está el acta de defunción, la partida de defunción de Hugo Chávez? ¿Qué médicos la firmaron? Ni siquiera se sabe. Ni siquiera. Miren, ¿por qué? Porque a Chávez lo custodiaban los cubanos. En el piso, un piso del hospital militar no entraba nadie, así fuera el director del hospital, si no iba autorizado por un cubano. Esos tipos secuestraron a Chávez para ellos. Y Chávez se murió en Venezuela porque él mismo lo pidió. No, llévame a mi país, yo no hay nada que hacer. ¿Por qué? Porque Chávez siguió un mal ejemplo. Chávez no podía hacer nada fuera de Venezuela donde no terminara en Cuba. Y ahora el avión que coja para Cuba a darle cuentas a Fidel Castro. Entonces aquellas escenas de Fidel despidiéndose de Chávez, dándole besitos. Todo ese tipo de cosas no quedaron bien. A los venezolanos no cae bien. Incluso para los que admiramos a Fidel, yo me considero admirador de Fidel Castro. O sea, el respeto, cuál es su trascendencia en la historia. No la que le quieren poner por ahí la canallesca esa de Miami. Porque igual que la canallesca esa mayamera, que ahora es antichavista.
Uno lo saca, la maleta se saca por el pasajero. ¿Dónde están las virtudes de periodistas como Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo? O la señora esta, no, yo no me metí con Patricia Poleo, chico. ¿Cómo se llama la otra? Carla Angola. Imagínense los dos extremos, Carla Angola y Francisco Bautista, Kikosi. Después estuvieron así, eran así. Pero la sal no busca el piojo para la casa. Entonces, Francisco Bautista prefirió pegársele a Vladimir Villegas. Porque Vladimir tiene buena ascendencia dentro del gobierno. Vladimir es el periodista del gobierno en la oposición. Se ha fabricado. Entonces parece como si él estuviera en contra. O sea, él cumple una función allí dentro de la política informativa de los cubanos que les dicen del gremio. Yo siempre recuerdo, eso me lo dijo, no voy a decir la persona el nombre, pero era muy cercano a Chávez. Chávez dijo, coño, yo no trabajo con Miguel porque Miguel nadie lo controla. No es que lo controla, sino que yo no soy, diga, ordenen. No. En todo caso, yo me siento general. Sí. Si al cabo vamos, de acuerdo a la promoción de Chávez, yo soy general. Por lo menos por antigüedad. Entonces se me respeta, carajo. No es así. En los altos mandos militares siempre he sido bien observado. Pude conversar mucho con muchos no, pero fueron conversas interesantes con el Pollo Carvajal. Mientras yo iba otra vez a Fuerte Tiuna a conversar, iba otro personaje por allí y que ha hecho el ridículo contra los periodistas, que le dice que él es bachiller, que no es bachiller, a mí no me interesa lo que él sea. Iba allá a La Vega. Entonces, como él habla, mi general, ¿cómo se llama el ministro de la Defensa? Mi general Padrino López. Yo no puedo decir que es mi general porque no es general mío. Yo tengo un ministerio, el ministro es un general. Yo me represento y no, mire, general, quiero hablar con usted, no mi general. Me pareció interesante la crítica que hizo Diosdado Cabello a los militares, con un mea culpa, donde él dice que ser civil para un militar, en la cuarta, pero no es nada más en la cuarta, eso viene desde Gómez, desde la época de Bolívar. El civil era mierda por un militar. Olía mal. Me parece un civil. Si usted metía la pata, era un civil. Y todavía desprecian a los civiles, que no lo dio Diosdado, que le quitan el nombre de José María Vargas al Estado Vargas. Con el empeño no, que tiene que ser nombre indígena. Si en definitiva el nombre indígena fue impuesto por los españoles. ¿Quién le puso el nombre de Caracas a Caracas? Diego de Lozada. ¿O no? ¿Por qué no quitamos el nombre de Caracas? Buscamos otra cosa. Y se llama Santiago de León de Caracas. Así como Bogotá es Santa Fe de Bogotá. Vámonos con unos compromisos y ya regresamos.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, seguimos, la verdad, Miguel, hoy domingo 5 de marzo, a 10 años de la muerte del presidente Chávez. Hoy tenemos como invitado a José Marín, periodista, abogado, zuliano, defensor de los derechos humanos. Bien, es un tema bien, digamos, que cae bien en este momento. ¿Por qué? El tema de los derechos humanos. Nos acaban de ser sentenciados 5 militares. El Tribunal Supremo de Justicia ratificó la sentencia que presuntamente se alzaron contra Nicolás Maduro. Hoy en día hay muchos presos políticos, sobre todo a raíz de la guarimba. Muchos presos políticos. Tenemos periodistas, por ejemplo, como Ronald Carreño. Y yo una vez más aprovecho el programa para hacer un llamado a las autoridades, al gobierno, a la Asamblea Nacional, para instrumentar una ley de amnistía, donde no tengamos presos políticos. Nos vamos a hacer, fíjense. Liberaron a Miguel Rodríguez Torres. Se cayó el gobierno con eso, ¿no? ¿Verdad? Se quiere el preso político de mayor peso. Está liberado. Hay muchos presos políticos en el SEBIN, que no es una institución para albergar presos permanentes. Creo que ahí están los hermanos Guevara, que ya a estas alturas han cumplido parte de su sentencia. Yo creo que de nosotros lo va a decir José Marín, si ellos tienen derecho a alguna decisión judicial que los favorezca. Y así muchas cosas. Tenemos una situación en el Zulia que tiene que ver con las extorsiones. Hay un sistema de conmoción en el Zulia y de indefensión de la víctima frente a la... O sea, digamos que se desconocen los derechos humanos de los comerciantes zulianos, en este caso. Bienvenido, José Marín. Gracias, Miguel. Bienvenido a los micrófonos. Es un honor para mí compartir este espacio de esta vasta audiencia en la cual me incluyo. Permanentemente sigo tu programa por el canal YouTube y por supuesto también por el canal I. Y además de eso lo replico a mis contactos. El tema de los derechos humanos es un tema fundamental y vigente para este momento, ¿no? Más aún cuando el Estado venezolano ha sido llevado a la Corte Penal Internacional con 893 casos que requieren la investigación, la determinación de las responsabilidades y por supuesto estamos en la fase ya final del pronunciamiento por parte del fiscal Caricán, que tuvo el año pasado, en noviembre, reunido con el presidente Nicolás Maduro, haciendo algunas observaciones en torno al informe de unas 62 folios, 62 páginas, contentiva de los casos que están llevando a cabo en la Corte Penal Internacional. Los derechos humanos pues, son inherentes a la dignidad de la persona humana y, por supuesto, todos gozamos de esa prerrogativa que el Estado está en el deber de garantizar. Ahora, tú hablabas de los presos políticos. De acuerdo a la información que maneja Foro Penal, cuya está al frente
de Foro Penal está, entre otros, el abogado Alfredo Romero. En este momento hay 273 presos políticos en los distintos centros de reclusión. En 274 recientemente liberaron al mayor general Miguel Rodríguez Torres, que fue jefe del SEBIN, además fue ministro del Interior, como consecuencia de una intervención del ex jefe del gobierno español, José Luis Zapatero. Se le consiguió esa gracia y por supuesto se fue a España realmente a vivir allá. Pero de esos 273 presos políticos hay 151 militares detenidos, privados de libertad, y el resto son civiles. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con el teniente coronel Iber Marín Chaparro, quien tuvo más de 60 días en huelga de hambre, reclamando sus derechos, y el Estado venezolano, en este caso el gobierno como expresión del Estado venezolano, no ha sido capaz de dar una respuesta oportuna y adecuada a esa situación de violación de derechos humanos? Y así como Iber Marín Chaparro, están 150 militares más en esa misma situación. Y los civiles, yo por ejemplo te voy a mencionar un ejemplo, dos privados de libertad que son militares, el caso de Adolfo Torres Vargas y de Héctor Sánchez. Están privados de libertad en Tocuyito. Tienen más de 5 años esperando para que le aperturen el juicio. Ellos trabajaron en PDVSA, en la famosa Petro Zamora, en la industria petrolera. Fueron privados de libertad por el DIGESIN en agosto de 2017. El caso concreto de Adolfo Torres, él denunció las irregularidades que estaban ocurriendo en Petro Zamora. En lugar, por supuesto, de investigar, lo metieron en el paquete. Entonces lo metieron como responsable de atentar contra la industria petrolera, instigar para delinquir y unos 6-7 delitos. Esperando realmente allí en esa época, estoy hablando de esa fecha de agosto del 2017, privaron libertad a 40 personas, el DIGESIN, concretamente en la costa oriental del lago, en la zona de petrolera. De esos, 12 admitieron los hechos y ya están en libertad. Quedan 5 privados de libertad, de los cuales hay 2 que tienen casa por cárcel y 3 están en Tocuyito. Entre ellos, Adolfo Torres Vargas y Héctor Sánchez, como también está Orlando Chacín. A esos ciudadanos se le han violado todos los derechos humanos, empezando por el DIGESIN, las prácticas de tortura que se ejecutaron allí. Y el DIGESIN aparece incluso, las prácticas del DIGESIN aparece en un informe reciente que presentó el Instituto Casla, en el cual aparece el testimonio de las víctimas del DIGESIN y de los cuerpos de seguridad del Estado para, de alguna manera, hacer justicia por su propia cuenta, ¿no? Entonces, en este sentido, la justicia, como lo dijo en una oportunidad Eduardo Galeano, esta es la escuela del mundo al revés. La justicia está al revés. En lugar realmente de garantizar los derechos humanos y respetar los derechos humanos, están siendo permanentemente violados en los centros de reclusión y, por supuesto, a gente que es inocente. El caso concreto de Adolfo Torres Vargas y Héctor Sánchez, ¿no? Sí, bien. La denuncia que está haciendo acá el abogado Marín, periodista, son graves. Y vámonos a otro segmento para regreso a ahondar un poco sobre lo que se está planteando.
Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Bien, hoy domingo 5 de marzo. Estamos conversando con el abogado y periodista José Marín, zuliano, por naturaleza, de nacimiento. Mira, José hizo una denuncia, o sea, nos hizo saber acerca de torturas en los cuerpos de seguridad del Estado. Hay una cuestión, José, que muchas de esas denuncias son manejadas por gente antigobierno, per se. Por ejemplo, y les dicen pues lo que hacen, por ejemplo, Tamara Subú, embajadora de Guaidó, el señor Alfredo Romero, y así pues. No sería ONG que han ido siempre en función en contra del gobierno. También hay cosas que uno tiene que condenar. Yo, personalmente, no me consta que haya torturas en el gobierno. Pero si le llegan a ver, condeno absolutamente eso. No soy partidario de torturar a nadie. No soy partidario de mantener a una persona presa, per se. ¿Ven? Y tú no puedes tener, por ejemplo, tú hablas de Adolfo Torres, 5 años en Tucuyito, profesional petrolero, militante comunista. En fin, 5 años preso por haber denunciado una situación. Entonces quedas tú siempre como los conejos corriendo tras los perros. ¿Tú crees ciegamente que en este momento hay violación a los derechos humanos? No tengo la más mínima duda. Incluso yo soy militante de la justicia y por supuesto soy muy ponderado a la hora de hacer señalamientos, pero cuando tengo que hacerlo no miro para atrás, independientemente de quién esté en el gobierno o no. Por ejemplo, el informe que reposa en la Corte Penal Internacional, entre las observaciones que hizo el gobierno en los 893 casos que a través del fiscal general de la República y los voceros del gobierno consignaron en la Corte Penal Internacional, hablan de 12 torturados. Entiendo que, de acuerdo a la información que maneja el fiscal, hay más de 300 casos de tortura en ese informe. El caso concreto que estoy hablando, que yo lo he manejado y eso me consta, Adolfo Torres Vargas fue torturado en la DGCIN y actualmente está en Tocuyito y fue uno de los denunciantes de las irregularidades que están cometiendo en la industria petrolera. En agosto del 2017 fue privado de libertad junto a Héctor Sánchez y a otros 38 compañeros por la DGCIN, violando los derechos fundamentales. Por supuesto, aparte de eso, yo que estoy militando, hago vida en la Guajira venezolana, tengo más de 50 causas a nivel nacional e internacional en el cual está involucrado en el 98% de los casos el Ejército y la Guardia Nacional. Muertos, heridos, desaparecidos, torturados, allanamientos ilegales. Entonces, yo he vivido esto, no puedo realmente ocultar esa realidad y soy defensor de derechos humanos de los pueblos y comunidades. Pero tú has acudido a las instancias oficiales. Por supuesto, mira, yo Fiscalía. Hemos consignado el informe primero a la Defensoría del Pueblo, que es el garante y promoción y defensor de los derechos humanos, Defensoría del Pueblo. Cuando, por supuesto, estuvo Tarek William Saab como defensor del pueblo, nos reunimos con él, porque él recién asumía la Defensoría del Pueblo, invitó a
a los representantes de las organizaciones no gubernamentales a reunir, y nos reunimos con él. Yo le entregué 3 informes, incluso uno personalmente, allí en Maracaibo, cuando fui a Maracaibo. Yo vine acá también. No recibí ni respuesta oportuna ni adecuada con respecto a eso. Después, como fiscal general de la República, igual se le entregó el informe. No ha dado respuesta oportuna y adecuada. Le entregamos también a Luis Ortega Díaz, tampoco. Le entregamos al Consejo Presidencial de Derechos Humanos, que coordina la Vicepresidencia de la República. No hemos tenido respuesta. Fuimos a la Asamblea Nacional, que bueno, más o menos hicimos ahí un poco de ruido. Nos reunimos con el propio ministro de la Defensa el 16 de febrero del 2016 en Fuerte Tiuna. Nos recibió estuvimos ahí varios representantes y trajimos unas 30 víctimas de violación de derechos humanos. Me dio buena impresión el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, yo considero que un caballero. Nos informó que iba a investigar los casos, pero llevo, por ejemplo, 7 años esperando justicia para el estudiante guayú Joander Escasio Palmar. 7 años. Todavía no hemos ido a la audiencia preliminar. Y el presunto autor de la muerte de Joander Escasio Palmar, que lo mataron con un balazo de AK-103 por la espalda, en Guarero, está desempeñando funciones. Estuve primero en La Guajira y después está en el Táchira. Tienen orden de aprehensión y no ha pasado nada. Entonces, ese tipo de situación me lleva a pensar que no hay voluntad política ni jurídica para determinar e investigar ese tipo de casos. Entonces uno, como defensor de derechos humanos, es cuesta arriba, ¿no? Pero estoy en permanente denuncia. Además de eso, lo hemos llevado a las Naciones Unidas y, por supuesto, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas por razones obvias. Provea, que considero, independientemente que el compañero Diosdado Cabello la califique de que es el enemigo del gobierno, ¿no? Sí, provea en todos los gobiernos, recuerdo, siempre lleva la bandera de la denuncia de los derechos humanos. Independientemente de eso, creo que una organización seria, y al igual que la organización Laboratorio y Paz, hay otros por allí que, por supuesto, que ellos, como dijo Daniel Samper, a mí que me esculquen, ¿no? Que ellos respondan por él. Pero yo puedo dar fe de que Provea es una organización seria, defensora de los derechos humanos, y Laboratorio y Paz, donde también estuvo ahí un funcionario que actualmente ocupa funciones de gobierno, también es una organización seria, ¿no? Por eso, uno como defensor de derechos humanos y como militante de la justicia está en la obligación de hacer las denuncias y aprovechar este tipo de espacios. Bueno, yo soy un seguidor tuyo, por supuesto. Gracias. Bueno, vámonos y ya regresamos con el fin de este programa. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico.
que José Marín, abogado de los derechos humanos y periodista, tenga el máximo espacio en este programa, porque es un tema muy delicado, un tema que necesita, pues, que se den argumentos que puedan conducir a un llamado de conciencia, no solamente en la opinión pública, sino en el propio gobierno. Yo, empezando el programa, yo dije que yo soy partidario de una ley de amnistía. Ya recientemente, en Nicaragua, un gobierno con características similares al venezolano, como es el gobierno sandinista, puso en libertad o expatrió, votó a 300 nicaragüenses, pero abrió las cárceles. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? ¿Qué nos quita poner fuera de Venezuela, si es necesario, a los presos políticos? ¿Por qué no se libera a Ronald Carreño? ¿Qué ha hecho Ronald Carreño así tan determinante como para que se mantenga preso? Y que yo sepa, sin juicio, que yo sepa. No lo han llevado todavía a una... O sea, ahí se violenta cualquier tipo de mecanismo. Tú hablaste hace rato, José, de la Corte Penal Internacional. ¿Y qué va a pasar? Pues están anunciando con mucha alarma que ya se prepara una sentencia. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, hay mucha especulación en torno a eso, pero el 7 de marzo, sí, este programa está saliendo el 5 de marzo, el 7 de marzo, ¿sí?, se vence el plazo para que las víctimas de violación de derechos humanos puedan acudir a la Corte Penal Internacional. Es decir, El martes 7. sí, exactamente. La sala de audiencia, cuestión de preliminar, les dio hasta el 7 de marzo a las víctimas. Luego va a haber un pronunciamiento de parte del fiscal Caricán sobre los argumentos del gobierno, que ha tratado de calificar a la Corte, diciendo que es colonialismo jurídico y político, que la Corte responde a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Una manera de huir hacia adelante. Yo pienso que lo más gallardo es reconocer que ha habido errores, es decir, que ha habido desviaciones, y que en función de eso poner a disposición de la justicia a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, que en este caso concreto es crímenes de lesa humanidad lo que están realmente llevando a cabo la Corte Penal Internacional. Pero eso no es que se acaba. Ahora hay una solicitud de parte del fiscal Caricán a que se le prorrogue por 2 años más las investigaciones en el caso venezolano. Eso aún está por definirse, ¿no? Por lo tanto, si hay posibilidad de que de alguna manera sean imputados los responsables, los autores materiales e intelectuales, que incluye la cadena de mando del Estado venezolano. Pero no significa que eso es de ya para allá. Es decir, hay mucha especulación en torno a eso. Hay que ser responsables en esa materia. Pero sí es cierto que la justicia es universal. Y si no funcionan los órganos de administración de justicia internamente porque están mediatizados, vamos a llamarlo así, politizados, pues hay que acudir a los órganos internacionales, porque eso está garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los pactos y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado venezolano. Por eso somos expectantes, y nosotros que somos activistas de derechos humanos empujamos a que eso se defina para que de alguna manera el gobierno pueda reconocer que se han cometido errores, que lo más sensato es, bueno, ir a fondo y entregar a los responsables y, por supuesto, controlar, con el perdón de la palabra, amarrar a sus locos, porque aquí hay violación de derechos humanos sistemática, lamentablemente. Así, tajante. Tajante, no se puede decir que no, porque lamentablemente es así. Bueno, hay otros temas que el tiempo no nos va a permitir abordar, pero... Recuerda que vamos a decir, casos de crímenes de lesa humanidad como lo ocurrido el 27 de febrero de 1989, nunca la Corte Internacional se pronunció. Que tú lo desmontaste, las mentiras del 27F. También. Así es. Pero independientemente de las mentiras, las cosas que se han dicho, sí, pero... en cuanto al contenido ideológico
de esos disturbios, ¿verdad? No, pero, sí, Hubo crímenes. sí, pero no, el Estado venezolano fue responsable y el caso concreto incluso del gobierno pasado, y el presidente Chávez indemnizó a las víctimas. Entonces, eso es fundamental. Por eso hay que hacer un reconocimiento al presidente Chávez, porque fue capaz de asumir responsabilidades. Por supuesto que no tenía responsabilidad directa, pero es el Estado venezolano o la República quien es condenada. Uno esperando que el gobierno de Chávez es una cosa distinta. Yo recuerdo a aquellos estudiantes que mataron en Caricuao, recuerdo, en Bacalao. Una noche mataron 5 estudiantes. Se adjudicaron esos crímenes a la DIN. Claro, se investigó, pero eso quedó ahí. Hoy dije sí. Hoy dije sí, pero eso quedó ahí. Sí, sí. Tenemos el caso de la masacre de Cantaura. Masacre de Cantaura. Tenemos un señor que es diputado, general, que estuvo al frente de esa matanza. ¿Cómo se llama? Yo no recuerdo ahorita, pero... Bueno, ahí hay de todo un poco. Apellido Cordero, creo. Sí, ha habido de todo un poco, pero hay otros que están pero involucrados. quiero decir que no hay voluntad. Si tú matas, tú no puedes estar al mando de nada. Y eso te exime, tú no puedes... Tu hoja de servicio tiene que ser impoluta. Sí, pero lamentablemente pareciera que se premien a los que realmente no respetan las leyes. Lamentablemente es así, ¿no? Hay un desprestigio ahorita con la autoridad tremenda. Sí, pero... ¿Cómo te quiero decir? Matraquero. No es lo que hay. Extorsión. Extorsión. Y hablamos de la frontera, que le voy a un dato concreto. En el gobierno de Omar Prieto, por lo que decir por la calle en medio, se registraron más de 400 ejecuciones extrajudiciales en la frontera, concretamente en La Guajira. Ninguna de esas ejecuciones se investigaron. Eso es grave. Eso es grave lo que estoy diciendo. Y las extorsiones estaban también a la luz. A la orden del día. Y no se investigaban. Ahora están ocurriendo situaciones, atentados incluso en los centros comerciales. Bueno, ya hubo una respuesta a oportunidad adecuada por parte de los órganos policiales y detuvieron, por ahora hay 3, más el Gille que está en los Estados Unidos, que es supuestamente el jefe de la banda, y otros que andan huyendo por allí, ¿no? Uno que apodan el Tasmania, ¿no? Que fue el autor material de la incursión en el supermercado Samba, allá en Maracaibo, ¿no? Pero hay 3 detenidos por ahora. Entonces, pero hay respuesta a oportunidad adecuada. Pero, ¿y por qué en el pasado no? ¿Por qué en el gobierno de Omar Prieto, que se están cometiendo ese tipo de delitos y de lanzamiento y de colocación de artefactos explosivos en centros comerciales y en negocios para extorsionar, no se hizo absolutamente nada? ¿O es que hay también un ribete político en ese tipo de prácticas? Sí, fíjate, yo creo que con el presidente Chávez sucedía lo contrario. Yo recuerdo cuando mataron a un estudiante en Carúpano, bajo el gobierno de Ramón Martínez. Chávez fue personalmente hasta allá. Había manifestaciones estudiantiles y Chávez ordenó la investigación de la muerte no sé si los castigaron, creo que sí, de los autores de la muerte del estudiante. Claro. Eso te mostraba a ti que el hombre le metía el pecho. Claro. Pero una vez que desaparece Chávez, parece que las cosas han cambiado mucho. Desde el 24 de febrero del 2015, que fue realmente ultimado, bueno, no vamos a utilizar la palabra asesinado, ultimado, por parte de un miembro del ejército venezolano, el estudiante guayú Joan del Escasio Palmar, no hemos tenido justicia en ese caso. Van 7 años. Tuvimos 2 años para que imputaran, y lo voy a decir por la calle en medio, a un primer teniente, Juan Carlos Contreras Jaimes, que pertenecía al batallón 133 Remigio Negrón, con sede en Cojoro, La Guajira, la Alta Guajira. Lo cambiaron en el traslado para el Táchira, en el 212 batallón. La fiscalía tuvo 2 años para imputarlo.
5 años para presentar los actos conclusivos por la presión que tuvimos sobre ellos. Consignó los actos conclusivos acusando al primer teniente en enero del 2020 en el Tribunal Segundo de Control. Todavía estamos esperando la audiencia. Han pasado 3 años. Una pregunta para finalizar, José. ¿Qué va a pasar con la Corte Penal Internacional con respecto a eso? Esperemos que pase de lo mejor, ¿no? En el sentido que se haga justicia. Por supuesto, el gobierno ha tratado de descalificar la investigación que lleva adelante el fiscal Caricán, pero de alguna manera habrá que hacer justicia, porque no podemos ser juez y parte. Si no hay justicia realmente transparente acá, imparcialidad, y se somete a juicio a los responsables materiales e intelectuales de estos hechos que son reprochables, hay que acudir a los órganos internacionales. La justicia es universal y aspiramos que sea para bien de las víctimas el pronunciamiento por parte de la Corte Penal Internacional. Bien, José Marín, estamos muy agradecidos con tu presencia acá en el programa y bueno, y estamos pues dispuestos a recibirte en cualquier otro momento. Tu trabajo es un trabajo muy delicado. Creo que te vas creando secuelas en el camino. Y es cuidado. Hay que tener cuidado. Bueno, yo he aprendido de ti que tú eres hombre arrojado, gallardo y valiente. Sí, pero nosotros sabemos cómo son las cosas. Así es. Hay mucha gente que nos quiere, pero hay mucha gente que no nos quiere. Bueno, sí. Muchas gracias, José. Gracias a ti por la oportunidad y bueno. Bueno, y esta es tu casa, ¿oíste? Gracias, Miguel. Bueno, amigos, hemos llegado al final del programa con José Marín. Lo tienen en YouTube. No olviden suscribirse. Y será pues hasta el próximo martes. Alta costura desde la experiencia. Desde lo clásico a lo innovador. Confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida. Visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre. Viste elegante, viste un Alberico. Saludos Venezuela, te presento a 100ofertas.com para comprar, vender y alquilar un solo sitio. 100ofertas.com.